Punto número 3. Cuando un gas a 85 grados centígrados y una atmósfera a volumen constante en un cilindro se comprime, su temperatura disminuye 2/3. ¿Qué presión ejercerá el gas? Vamos a extraer los datos del problema. Nos dice que tenemos una temperatura 1 igual a 85 grados centígrados y una presión 1 igual a una atmósfera. Consideramos los estados que plantea el problema. Tenemos un cilindro en el cual está contenido un gas. En esta situación 1 vamos a tener una temperatura 1, que es la de 85 grados centígrados, una presión 1 y un volumen 1, que es el volumen que ocupa el gas. Nos dice que el gas dentro del cilindro se comprime, pero manteniendo constante el volumen. Es decir, en la situación 2 vamos a tener el mismo volumen. Volumen 2 va a ser igual a volumen 1. Lo que varía es la temperatura 2 y la presión 2. Hay que tener en cuenta la ecuación de estado de los gases. La ecuación de estado de los gases nos dice presión por volumen sobre temperatura de un gas se tiene que mantener constante en cualquier situación. Es decir, en esta situación y en esta situación aplicamos la misma ecuación. Si se modifica la presión, es decir, la presión 1 del estado 1 es distinto a la presión del estado 2, se tiene que modificar el volumen o la temperatura para mantener esta relación constante. Lo mismo pasa si modificamos el volumen del estado 1 y pasando a ser así el volumen del estado 2 distinto al del estado 1, debemos modificar presión o temperatura para mantener esta relación constante. Como estamos trabajando en dos estados, ponemos presión 1 por volumen 1 sobre temperatura 1, que es la del estado 1, tiene que ser igual a la presión 2, volumen 2 sobre temperatura 2 del estado 2. Como los volúmenes se mantienen constantes, los simplificamos. Volumen 1 es igual a volumen 2 y por lo tanto la ecuación de estado de los gases a volumen constante nos queda que es presión 1 sobre temperatura 1 igual a presión 2 sobre temperatura 2. ¿Qué quiere decir? Que si se modifica la presión 1 pasando a ser presión 2, se tiene que modificar la temperatura 1 para que pase a ser temperatura 2. A nosotros el problema ya nos da los datos. Nos dicen que la temperatura 1 es de 85 grados centígrados, la presión 1 de una atmósfera, pero además nos dicen que la temperatura disminuye 2/3 de la temperatura 1. Es decir, como dice acá, como la temperatura disminuye 2/3, la temperatura final, es decir, la temperatura 2, será solo 1/3 de la temperatura inicial. ¿Qué quiere decir esto? Que la temperatura 2 va a ser igual a la temperatura 1 menos 2/3 de la temperatura 1, ya que nos dicen que disminuye esta cantidad. Hacemos 1 que hay acá menos 2/3, esto nos queda 1/3 de la temperatura 1. Siempre para resolver estas ecuaciones en las que tenemos involucrados una presión, una temperatura y otra presión y otra temperatura o también volumen, tenemos que conocer 3 datos de los 4 que están acá. Y como vemos acá ya conocemos los 4, temperatura 1, presión 1 y temperatura 2. Sabemos entonces que la temperatura 2 la podemos calcular como 1/3 de temperatura 1. 1/3 de 85 grados centígrados, que era lo que valía la temperatura 1, y nos queda 28,33 grados centígrados. Ahora, ¿qué es lo que hacemos? Tenemos que encontrar T2. Despejamos T2 pasando T2 primero. Perdón, lo que tenemos que encontrar es P2. Lo que hacemos es pasar T2 para el otro lado multiplicando y nos queda T2 por P1 sobre T1. Todo esto igual a P2. Vamos a dar vuelta a la ecuación y nos queda presión 2 igual a presión 1 sobre temperatura 1 por temperatura 2. Reemplazando los datos ponemos presión 1, una atmósfera, más temperatura 2 que sacamos que era 28,33, pero hay que sumarle 273 porque hay que expresarla en Kelvin. Siempre que realizamos estas ecuaciones hay que expresar la temperatura en Kelvin. Dividido la temperatura 2 que era 85 grados, pero también hay que expresarla en Kelvin, por lo tanto también le sumamos 273. Simplificamos Kelvin con Kelvin y ponemos todo esto en la calculadora. Una atmósfera por 28,33 más 273, todo sobre 85 más 273, igual a 0,84 atmósferas, que va a ser la presión que tenga el estado 2. Presión 2, 0,84 atmósferas.